redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Soy redimido y mis pecados tú llevaste en esa cruz. Hoy nos postramos ante el Cordero que nos salvó, nos santificó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre, Jesús. Las cadenas rotas son y la enfermedad llegó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos Cordero, tu sangre me salvó. Mi Cristo, Cordero, tu sangre me salvó.
Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Hay poder en tu sangre, Jesús. Todo ciego verá y todos confesarán. Hay poder en tu sangre. Las cadenas rotas son y la enfermedad llevó. Todo ciego verá y todos confesarán. Hola, qué bendición poder reunirnos una semana más. Agradecemos al Señor que nos permite la vida, la salud y la oportunidad de trabajar, de servir en su reino, cuidando a las personas que Él ha puesto bajo nuestra responsabilidad. Les agradezco su presencia y que Dios use su vida esta semana para bendecir a las personas, que la palabra que hoy reciban, que pueda ser transmitida con esa palabra rema, esa palabra poderosa, que sea alimento espiritual para cada uno de sus discípulos. La enseñanza que tenemos para esta semana se encuentra en San Mateo, capítulo 21, del versículo 28 al versículo 32. Mateo, capítulo 21, del 28 al 32. Dice así: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, le dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepintisteis después para creerle. El tema es una pregunta: ¿somos solo oidores o hacedores? ¿Somos solo oidores, mero escucha, menos oyente? Solamente somos personas que nos sentamos, escuchamos una enseñanza y bueno, seguimos nuestra vida como si no pasara nada. O somos personas que escuchan atentamente, que reflexionamos, que meditamos y que empezamos a enfocarnos en hacer lo que Dios nos muestra, lo que Dios nos manda, lo que Dios nos enseña. Otro valor que debemos de tener como hijos del reino de Dios, hemos estado estudiando varios valores, ¿verdad? La humildad, el no buscar la vanagloria, el ser personas generosas. Hoy vamos a estudiar el valor de la obediencia. La obediencia es una cualidad fundamental para vivir en el reino de Dios. ¿Sí? Si ustedes leen la Biblia desde el principio hasta el final, desde Génesis a Apocalipsis, hay una orden del Señor siempre de obedecer, de hacer, de cumplir, de seguir sus instrucciones. Tanto el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, Dios demanda, Dios pide de nosotros, que no solamente escuchemos y no hagamos nada y no pongamos en práctica su palabra, sino que al escuchar, al oír su voz, podamos aplicarnos para hacer lo que Él nos pide que hagamos. Así que hoy vamos a aprender el valor de la obediencia, ¿verdad? Y Jesús, para enseñar esto, pone el ejemplo de un padre y sus 2 hijos. Lo primero que quiero compartir está en los versículos 28 al 31, la primera parte del 31. Dice así:
Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él dijo: no quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, le dijo: sí, señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Y le dijeron ellos: el primero. Lo primero que debemos de sacar de este pasaje es que nuestro Padre Celestial quiere que trabajemos en su reino. Él quiere que tú y yo trabajemos en el reino, ¿sí? En esta historia el Padre representa a Dios y los hijos representan a nosotros, a los que hemos creído en Él, a los que decimos creer en Él, ¿verdad? Y vemos el deseo, la intención del Padre. Él se acerca a sus hijos y les pide que ellos participen en el trabajo, que ellos se involucren, que ellos puedan comprometerse en el trabajo de su reino. Eso lo hemos aprendido en temas pasados. ¿Se acuerdan la historia de la higuera que tenía hojas pero no tenía frutos y que Dios demanda que demos fruto? Eso es algo que debemos de tener conciencia, ¿verdad? Como hijos, si somos hijos de Dios, si realmente hemos creído en Él, Dios, nuestro Padre, espera que tú y yo nos involucremos, nos comprometamos en el trabajo de su reino. No existe para Dios la pasividad. No existe para Dios la posibilidad de que tú y yo seamos infructuosos, es decir, que año tras año, que ocasión tras ocasión no demos fruto, que solamente seamos pasivos, ¿verdad? Muchos cristianos solo desean tener un Padre Celestial que le conceda todas sus peticiones, que supla todas sus necesidades, pero sin exigirles nada a cambio, ¿verdad? Esa es la mentalidad de muchos que se llaman cristianos, ¿verdad? Que solamente ven a Dios como si fuera Santa Claus, como si fueran los Reyes Magos, ¿verdad? De alguien que necesito esto, dame esto, ayúdame con esto, solucioname con esto, por favor, a ese. Y algunos en el momento de necesidad, en el momento de angustia, hasta hacen un compromiso y dice: si tú me salvas la vida, si tú haces esto, si tú me concedes eso, yo te doy mi palabra, yo te prometo que te voy a servir, yo prometo que todos los días de mi vida te voy a obedecer. Y eso no es algo malo. Lo malo es que tú te comprometas, que tú des un voto de compromiso y después, cuando tu Padre Celestial te conteste, tú hagas como que se te olvidó, como que no pasó nada, ¿verdad? Como que puedes burlarte, puedes quedar impune de no cumplir con el compromiso que adquiriste con el Padre Celestial. Entonces Dios demanda de nosotros que nos involucremos. Y eso es algo que debe quedar claro en nuestro corazón. No existe la posibilidad de ser solamente un espectador. No existe la posibilidad de solamente recibir beneficios sin asumir compromisos. Hay una moda entre los jóvenes que le llaman amigos con beneficios, ¿verdad? Pero realmente eso es como... Somos amigos, cuando dice amigos es porque a veces ya viven juntos como esposo y esposa, pero podemos vivir como esposo y esposa, podemos tener los beneficios que tienen el esposo y la esposa, pero no tenemos ni un compromiso, ¿verdad? En cualquier momento tú y yo podemos decir: ahí nos vemos, aquí no pasó nada, tú por allá, yo por acá, y todo bien. Pero eso es una burla de lo que es el legítimo matrimonio, ¿verdad? Porque en un legítimo matrimonio no solo hay beneficios, sino que la persona que se casa
asume compromisos muy fuertes, muy serios con su cónyuge. Entonces, Dios espera, Dios demanda que nosotros nos involucremos en su reino. Aprendimos en la parábola del sembrador que lamentablemente muchos creyentes inician su vida cristiana con ánimo, con fe, con entusiasmo, pero después dejan que las afanes de este mundo, de que ellos se involucran en muchas actividades y dedican su tiempo, su esfuerzo, su energía en otras cosas y van relegando a Dios, van relegando su trabajo, su responsabilidad con Dios hasta lo último, ¿verdad? Como que, bueno, si me queda tiempo, si me alcanza, cumplo con Dios, ¿verdad? Y eso es algo lamentable. Esta parábola nos enseña que el Padre, que Dios demanda de nosotros que nos involucremos, ¿verdad? Él nos pide a cada uno, el trabajo en el reino de Dios no solo es para los pastores o para los líderes, es para cada uno de los que hemos creído en Cristo. Todos tenemos algo que hacer, todos tenemos una tarea, una labor, una misión que cumplir en el reino de Dios. Hemos sido llamados para enlistarnos en el ejército de obreros de Dios. Y Él espera que tú y yo nos involucremos, nos comprometamos, ¿verdad? Que no lo dejemos para lo último. Entonces el padre habla con el primer hijo. Le dice, hijo, quiero que vayas a trabajar al campo. Y el hijo fue honesto, fue sincero, ¿verdad? Y le dijo, ¿sabes qué, papá? No quiero trabajar, no quiero ir. No voy a ir. Y el padre no le siguió insistiendo, no lo siguió regañando, solamente le dijo su voluntad, su deseo, y el hijo dijo que no iba a ir, y ya. Pero dice la Biblia que después, ya cuando el padre se había quitado de su presencia, el hijo empezó a pensar, empezó a reflexionar, y dice que se arrepintió. Esa palabra arrepentir quiere decir cambió su manera de pensar, ¿sí? Cambió su mentalidad. No sabemos qué pasó, pero algo sucedió que el hijo dijo, no, tengo que ir. Mi padre necesita que yo me involucre. Mi padre demanda de mí compromiso. Algo pasó en el corazón del hijo que él tomó la decisión de participar. Y al otro día, tal y como su padre se lo había pedido, él fue. Y fíjense que ya no fue a decirle, papá, ¿sabes qué? Mira, estoy arrepentido, mira, papá, te pido perdón. No, él fue y dijo, bueno, voy a ir, voy a cumplir, voy a hacer lo que mi padre me mandó, ¿sí? Entonces, ese hijo, como le decía, él no tenía ganas, no tenía el deseo, quizá tenía planes para el otro día, quizá tenía compromisos establecidos con sus amigos, no sé. Pero él dijo, no, voy a ir. Y tomó la decisión y puso manos a la obra. Se fue a trabajar al campo. El segundo hijo, cuando el padre se le acerca y le dice, hijo, quiero que mañana vayas, quiero que vayas a trabajar al campo. Él contestó inmediatamente, sí, señor, voy a ir. Y el padre se fue de su presencia. Y en el momento que su papá ya no estaba, él no fue. Podemos decir que engañó a su papá, que le mintió, ¿verdad? Que solamente le dijo lo que su papá quería oír, pero no hizo lo que su papá quería que hiciera. Ese hijo no le importó que le había dado su palabra, que había hecho un compromiso con su papá. Él quitaba la pena, decimos nosotros, él quitaba la pena. Dijo, bueno, le dije a mi papá que voy a ir, pero realmente no voy a ir. Y ya, ¿no? Y ya se quedó así. Entonces Jesús le pregunta a su audiencia, ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? ¿Verdad? Recuerdan que el primero le dijo, no voy a ir, pero al final fue a trabajar. El segundo dijo, sí voy, y al final no fue a trabajar. Y la pregunta de Jesús es, ¿cuál de los dos hizo la voluntad? ¿El que solo habló y no hizo nada, o el que se negó con sus palabras, pero con sus hechos obedeció?
Y entonces ellos le dijeron, el primero, el que cambió de parecer, el que había dicho que no iba a trabajar, pero después se ciñó los pantalones y se fue a trabajar. De eso aprendemos un principio muy importante. Hacer la voluntad de Dios no consiste en palabras solamente. Jesús dijo en otro pasaje, ¿por qué me llaman Señor? Señor, la palabra Señor quiere decir el dueño, el jefe, el amo, ¿sí? El mero mero, como decimos nosotros. Dice, ¿por qué me llaman Señor y no me obedecen? O sea, es absurdo, ¿verdad? Es absurdo que de tu boca salgan palabras de honra a Dios, palabras de compromiso a Dios, palabras de que tú dices, sí, Señor, heme aquí, envíeme a mí. Sí, Padre, yo acepto tu llamado. Sí, Señor, te serviré. Yo en mi casa serviremos a Jehová. Dice, no sirve de nada, es en vano que de tu boca salgan esas palabras, pero tus hechos, tus acciones niegan lo que tu boca dijo. Es un autoengaño, ¿verdad? Entonces, hacer la voluntad de Dios no solo consiste en palabras. Las palabras sí son importantes, hemos aprendido, pero no es suficiente las palabras solamente. Las palabras deben de ir respaldadas por nuestros actos, ¿sí? Hacer la voluntad de Dios quiere decir obedecerlo, seguir sus instrucciones, a pesar de que a veces no lo sintamos o a veces no la queramos hacer. Eso es hacer la voluntad de Dios. Y digo eso porque hay personas que dicen así, es que yo no siento hacer esto y si lo hago y no lo siento voy a ser un hipócrita. Yo les pregunto, ¿el primer hijo fue un hipócrita? Él le dijo a su papá, no tengo ganas de ir a trabajar, no quiero ir a trabajar, no deseo hacerlo. Pero él después tomó la decisión de ir a trabajar. Eso no lo hace un hipócrita, eso lo hace una persona que realmente quiere obedecer la voluntad de su padre. Entonces quitemos de la mente esa excusa de que si no lo siento y lo hago, voy a ser un hipócrita. No, serías un hipócrita si tú dices que vas a hacer algo y no lo haces. Si tú aparentas ser alguien y no lo eres, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo el segundo hijo. Él dijo, sí, Señor, sí voy a ir. Y después, con sus hechos, negó, con sus hechos anuló lo que su boca había dicho. Así que el hacer la voluntad de Dios es obedecerle, aunque no tengas ganas, aunque no tengas deseo. ¿Creen que Abraham, cuando Dios le pidió que sacrificara a su único hijo, a su hijo amado, él obedeció cantando? ¿Creen que él cantaba de alegría? ¿Creen que Abraham decía, gloria a Dios, gracias por haberme pedido a mi hijo, Señor, te alabo? ¿Creen que decía eso? No. Creo que Abraham lloró, que Abraham peleó, que Abraham sufrió. Sin embargo, él tomó la determinación de obedecer lo que Dios le había mandado, lo que Dios le había pedido. ¿Creen que para Noé fue fácil construir el arca? Hemos aprendido que tardó casi 120 años en hacer el arca. Y no crean que la madera se lo traían las aves del cielo, ¿verdad? No crean que no, fue un trabajo gigantesco, fue un trabajo titánico, demandó muchas horas de sacrificio, de esfuerzo, de compromiso de él y de su familia. Creen que no hubo días que Noé ha haber pensado, bueno, ¿y para qué estoy haciendo eso? Y me están encima, la gente me está burlando, encima la gente se está riendo de mí, encima la gente está haciendo cosas incorrectas. ¿Creen que no fue difícil para él? Entonces, quiero que sepa que eso es algo muy importante. El que usted entienda, el que usted pueda saber que hacer la voluntad de Dios debe ser algo que aunque tú no lo sientas, que aunque tú no quieras, que tú puedas decir como dijo Jesús,
Padre, yo no quisiera que tomar esta copa, yo no quisiera sufrir, yo no quisiera ir a la cruz y padecer. Dijo, pero yo quiero hacer tu voluntad, no la mía. Aunque yo no desee hacer eso, si eso es lo que tú quieres para mí, yo estoy dispuesto a seguir tu instrucción. Yo estoy dispuesto a acatar tus órdenes. Yo estoy dispuesto a cumplir con la encomienda que tú me has dado. Esa es la actitud correcta. Eso es hacer la voluntad de Dios. No se trata de una emoción, no se trata de un sentimiento, sino se trata de una determinación del corazón. Lo segundo que vamos a estudiar está en los versículos 31, la segunda parte, y el 32. Y dice así: y Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. La segunda parte es que la obediencia es lo que distingue a un verdadero hijo del que no es un verdadero hijo. ¿Cómo sabemos si alguien realmente es hijo de Dios? La obediencia es la señal, es la marca. Por eso Jesús dijo, por sus frutos, por sus hechos, por sus acciones, los conoceréis. Dice, el árbol bueno no puede dar frutos malos. El árbol malo no puede dar frutos buenos, dice, por sus hechos los van a conocer. Según el versículo 23, voy a leer del mismo Mateo 21, 23, dice, cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? Aquí vemos que los que estaban dialogando, o esa enseñanza más bien fue dedicada a los sacerdotes, a los principales sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Eran los líderes religiosos, eran las autoridades religiosas de la nación, ¿sí? Ellos aseguraban, ellos decían que ellos estaban cumpliendo con la voluntad de Dios. Ellos se jactaban, ¿verdad? Se vanagloriaban ya estudiamos de que a ellos les gustaban que les llamen maestro, que se ponían sus filacterias, todo eso que hemos aprendido, que ellos hacían para llamar la atención, ¿sí? Porque ellos se afanaban demostrar que ellos estaban caminando en la ley de Dios, que ellos cumplían la ley de Dios, que ellos eran obedientes a los mandamientos de Dios. Sin embargo, Jesús le dice que con sus hechos, con su manera de reaccionar, ellos estaban demostrando todo lo contrario, porque ellos se negaron a creer al llamado al arrepentimiento de sus pecados y ser bautizados por Juan el Bautista. ¿Sí? Cuando Juan vino llamando al arrepentimiento, mucha gente creyó en ese mensaje. Mucha gente confesó sus pecados, se arrepintió de corazón, se determinó a dejar el mal camino y a hacer lo bueno. Y el bautizarse en el bautismo de Juan era para que sus pecados fueran perdonados, para preparar el camino a lo que Jesús traía, a lo nuevo que Jesús traía. Pero los líderes religiosos se negaron, ellos endurecieron su corazón, ellos no quisieron creer, no quisieron recibir, mucho menos quisieron obedecer el mensaje que Juan el Bautista trajo. Mire lo que dice primera de Juan capítulo 2, versículo 3 y versículo 4, dice así: y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos su mandamiento, o sea, si obedecemos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra,
En este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él. Es del 1 de Juan 2, del 3 al 5. ¿Verdad? Entonces aquí dice muy claro que el que dice que ama a Dios, pero no obedece su voluntad, pero no sigue los mandamientos, lo que Dios le pide, entonces solamente es un mentiroso, solamente es alguien que se está engañando a sí mismo, porque a Dios no se le puede engañar, ¿verdad? Porque nuestros actos van a mostrar la realidad de lo que somos, ¿sí? En cambio dice que aquellos que verdaderamente conocen a Dios, dice, son obedientes. Ellos siguen el camino, siguen las instrucciones, cumplen la voluntad del Padre Celestial. Así que eso es lo que distingue a un verdadero hijo de uno que no lo es, su obediencia a los mandamientos de Dios. Y como le decía, el ejemplo que Jesús usa son de los publicanos y las prostitutas. Y hemos aprendido de los publicanos que eran despreciados, eran considerados lo peor, los traidores a la patria, eran considerados gente sin escrúpulos, ladrones, etcétera, etcétera. Y las prostitutas, bueno, ni qué decir, eran personas que, bueno, para los líderes religiosos eran lo peor de lo peor. Ni siquiera querían acercarse a ellos, ni tocarlo, ni dirigirles la palabra. Ellos pensaban, los líderes religiosos estaban excluidos de la gracia y del favor de Dios. Sin embargo, ellos, cuando escucharon el llamado al arrepentimiento, cuando oyeron que había que tomar una decisión de dejar el pecado, de renunciar a sus malos caminos, de darle espalda a una vida incorrecta, ellos voluntariamente, sinceramente, tomaron la decisión de arrepentirse y de empezar una vida nueva en Dios, de hacer cambios en su conducta, cambios en su vida. Lo estudiamos en el caso de Leví, de Mateo, ¿verdad? Como él dejó su mesa de donde estaba cobrando, dejó su trabajo, dejó todo lo que él había vivido. Él dijo, le doy la espalda al pecado y ahora voy a ser discípulo de Jesucristo, voy a hacer lo que Él me mande. Ellos estuvieron dispuestos a obedecer y fueron bautizados, al igual que Jesús, ¿verdad? Porque los líderes religiosos decían, bueno, que nosotros somos pecadores, nosotros no somos como ellos. Entonces, pero Jesús, que dice la Biblia que Él nunca cometió pecado, Él incluso fue bautizado. Cuando Él pidió ser bautizado al principio, Juan el Bautista no quería, decía, no, pero ¿cómo te voy a bautizar yo a ti? Al contrario, tú me debes de bautizar a mí. Y le dijo Jesús, no, quiero ser bautizado, debo de cumplir lo que mi Padre ha dicho, porque Dios había enviado a Juan el Bautista para llamar al arrepentimiento y para bautizar para perdón de pecados a todos aquellos que respondieran a ese mensaje. Así que Jesús dijo, yo creo en ese mensaje que tú estás diciendo. Y yo creo que mi Padre te envió. Y si mi Padre dijo que hay que bautizarse, quiero ser bautizado para cumplir con la voluntad de mi Padre. Pero los líderes religiosos, ellos, a pesar de todo lo que vieron y lo que escucharon, ellos se negaron. Ellos decían estar haciendo la voluntad de Dios, pero con su manera de actuar demostraron que a ellos no les interesaba cumplir con la voluntad de Dios, que ellos más bien querían hacer lo que a ellos les parecía lo mejor, ¿sí? Es lo que muchas personas a veces dicen, ¿verdad? Bueno, sí, ya sé lo que me vas a decir, ya sé que vas a decir lo que dice la Biblia, pero yo tengo mi propia idea. Pero yo pienso que esto es lo mejor. Pero sí, ya lo pensé y creo que voy a decidir aquello. ¿Ah? No me importa lo que Dios diga, no me importa lo que la palabra señale. Yo elegí mi propio camino. Entonces, esa persona no es un verdadero hijo. Entonces, los verdaderos hijos son aquellos que están dispuestos a obedecer, a seguir, a caminar en los mandamientos de Dios. Esa es la marca de un verdadero hijo.
Y quiero terminar leyendo dos ejemplos del Antiguo Testamento como una advertencia para todos nosotros, incluyéndome a mí, de qué pasa si uno no es obediente a la voluntad de Dios. Desobedecer la voluntad de Dios es algo muy serio. No lo tomemos a juego, no pensemos que bueno, puedo desobedecer y no pasa nada, ¿va? No va a pasar nada. No, quiero que estudiemos esos dos ejemplos. El primero está en 1 de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Es una palabra que Dios le da al sacerdote Elí. Y antes de leer, dar un pequeño resumen de la vida de Elí. Él era un sacerdote, él fue escogido por Dios para guiar al pueblo espiritualmente. Él tuvo 2 hijos varones, Ofni y Finnes. Lamentablemente, él como guía espiritual de la nación, no supo educar, no supo guiar, no supo formar el corazón de sus hijos para que ellos obedecieran a Dios. Y sus hijos, si usted lee la historia, sus hijos eran personas que no temían a Dios, que desobedecían los mandamientos, las leyes, que estaban en un lugar de privilegio porque ellos eran los que oficiaban la ceremonia de sacrificio, los que ponían las ofrendas en el altar, que solamente los sacerdotes lo podían hacer, no cualquier persona. Entonces ellos, a pesar de ese privilegio, ellos todos los días violaban los mandamientos de Dios, hacían cosas incorrectas y no les importaba. No tenían temor de Dios. Entonces, ese versículo, el 35, habla, escuche lo que le dice Dios al sacerdote. Dice, yo me suscitaré un sacerdote fiel que haga conforme a mi corazón y mi alma. Y yo le edificaré casa firme y andará delante de mí ungido todos los días. Dios le dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo dejarte que tú y tus hijos sigan en este lugar de privilegio. Yo no puedo permitir que ustedes sigan desobedeciendo mi voluntad y estén ahí en esa posición. Dice, les voy a quitar, los voy a hacer a un lado. Dice, y voy a buscar a alguien que tenga un corazón para obedecerme. Voy a poner a alguien que realmente sea obediente a mi voz. Qué terrible fue eso, ¿verdad? Porque desobedecer la voluntad de Dios, negarse a hacer lo que Él te manda, es algo serio delante de Él. Y el otro ejemplo está en el mismo libro de 1 de Samuel, pero en el capítulo 13, versículo 13 y versículo 14, dice así. Entonces Samuel le dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Qué tremendo es, ¿verdad? Saúl fue el primer rey. Y si lee la historia de Saúl, él fue escogido no porque era el más bueno, el más inteligente, el más capaz. Él fue escogido por la misericordia y el favor de Dios. Solamente por eso. Pero él, estando en la posición de privilegio de ser el primer rey de Israel, cuando los planes de Dios era que sus descendencias siguiera ocupando el reinado de la nación de Dios, del pueblo de Dios, pero él no era obediente, él era una persona. En este episodio en especial, Dios le da instrucciones, quiero que hagas esto, Dios le especifica lo que va a hacer, y él no fue obediente, él obedeció parcialmente, ¿verdad? Como que hizo una parte y otra parte lo hizo a su manera, y eso es algo que debemos tener cuidado también.
La obediencia, hacer la voluntad de Dios demanda obediencia completa. No puede ser obediencia parcial. No puede ser obedezco 2 cosas y 2 cosas. No. Saúl falló al hacer eso y entonces le dice el profeta, Dios va a buscar a alguien que sí le obedezca. Dios va a poner a alguien que sí tenga un corazón listo para seguir sus instrucciones. Fíjese que la cualidad más grande que Dios busca en sus siervos no es que sean muy inteligentes, no que hablen muy bien, no es que sepan muchas cosas, que tengan muchos títulos, que tengan dinero. No. Lo que Dios busca de sus siervos es lo más importante para Dios, es que esté dispuesto a seguir sus órdenes. Que cuando Dios le mande a hacer algo, esa persona se ponga las pilas y obedezca y haga las cosas tal y como Dios se lo manda. Esa es la cualidad más importante en el liderazgo. Y yo quiero decirte a ti que me estás escuchando que es peligroso que uno desobedezca repetidamente la voluntad de Dios. Que nuestra actitud debe de ser que Dios habla e inmediatamente nosotros debemos de responder, inmediatamente nosotros debemos de poner manos a la obra y aplicarnos para cumplir con los propósitos de Dios. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes que si nosotros solamente decimos pero no hacemos, entonces corremos el riesgo que Dios nos quite, que Dios ponga a alguien que sí le obedezca con fidelidad, que sí haga todo lo que Él le pide. Entonces yo quiero que hoy nos preguntemos sinceramente, ¿a cuál de los 2 hijos de la historia nos parecemos? Al que, aunque dijo que no lo iba a hacer, se aplicó y cumplió con lo que su padre le dijo. O al que dijo muy feliz que lo iba a hacer, pero después no movió ni un dedo para hacer la voluntad de su padre. Dios espera en nosotros que cumplamos con su voluntad. Recuerde lo que dice la Biblia, que algún día Dios nos va a pedir cuentas. Dice, y alguno le va a decir, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero también va a haber algunos que no dieron fruto, que no obedecieron. Y entonces Dios le va a decir, siervo inútil, siervo malvado. Dice, no hiciste lo que yo te mandé. Dice, por lo tanto, échenlo afuera, donde será el llanto y el crujir de dientes. Que podamos ser obedientes a la voluntad de Dios. Que lo que Dios nos pide, manos a la obra. No te tardes en obedecer. No demores en hacer lo que Dios te pide. Sé obediente. Y en la medida que tú obedeces al Señor, también Él te pondrá en alto, Él te bendecirá, Él te respaldará debido a tu obediencia. Recuerda lo que el ejemplo de Jesús. Dice que como Él se humilló a sí mismo, dice, se hizo obediente hasta la muerte de cruz. Él obedeció a su Padre, aunque le dolió, aunque sufrió. Dice, por esa obediencia, Dios lo puso en el lugar más alto. Dice, le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Sí? Entonces, si tú y yo nos determinamos a obedecer a Dios, Dios nos honrará a nosotros también. Vamos a orar. Padre, queremos pedir perdón primeramente porque a veces somos como el segundo hijo, que respondemos que sí te vamos a obedecer, que sí vamos a trabajar, que sí vamos a servir en tu reino, pero después nos damos la vuelta y seguimos viviendo
olvidándonos de tus propósitos, pues dejándote a ti en último lugar, ocupándonos de todos nuestros asuntos, y si llegara a sobrar alguna partecita, la dedicamos a ti. Queremos pedirte perdón porque sabemos que eso es algo que te desagrada, es algo que un día tú vas a demandar de nosotros, ese fruto que tú vas a pedir cuentas del trabajo, del ministerio, de la tarea que nos has encomendado. Y Padre, ayúdanos para que cuando llegue ese momento podamos ser hallados fieles, que podamos ser hallados personas que estemos dispuestas, listas para hacer tu voluntad. Y quiero pedirte en esta hora, Padre, en el nombre de Jesús, quiero rogarte, Señor, que tú nos des un corazón fiel delante de ti, un corazón dispuesto a no solo a oír, no solo a escuchar, sino un corazón listo para poner manos a la obra, para obedecer, para cumplir con tu voluntad, para seguir en tus propósitos y en el camino que tú tienes para nosotros. Ayúdanos, Señor, a ser fieles, que podamos concluir la obra que tú nos has entregado, y que a través de nuestra obediencia otros también puedan imitar nuestro ejemplo. Ayúdanos, Padre, danos ese corazón listo para obedecer y hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Le mandamos un gran saludo y le recordamos la célula de los niños todos los viernes a las 5 de la tarde, y es importante motivar a todos los padres que tienen niños para que participen. Los niños necesitan que la palabra de Dios sea sembrada en su corazón en esa edad de la niñez, para que cuando sean grandes no se aparten del camino de Dios. Recuerden, nuestro culto presenciales son 2 a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde, y el culto en línea es a las 6 de la tarde. Cuídese mucho, que recuerde respetar las normas sanitarias, recuerden de no bajar la guardia, ¿verdad? Les recordamos la oración también. Siga en oración, no debemos de desmayar, no debemos de bajar la guardia. La oración es muy importante para poner ese muro espiritual de protección a nuestro alrededor y alrededor de nuestros seres queridos. Le mandamos un abrazo, que Dios les bendiga, que Dios les guarde. Bendiciones para todos.